Bueno, si están de acuerdo, damos inicio. Tenemos un rato por delante, así que mejor no perder tiempo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Victoria Jiménez, soy la Secretaria de Investigación y Desarrollo de UFLA Universidad, y junto con el equipo de la Secretaría les queremos dar la bienvenida a lo que es la novena actividad de esta Semana de la Investigación. A continuación voy a presentar a nuestras oradoras y luego las dejamos a ellas con la palabra, tal como aclaramos en el chat. Ustedes pueden interactuar por el chat y por el panel de preguntas y respuestas, pero también pueden levantar la mano si quisieran hacer su pregunta oralmente para que puedan abrir el micrófono, pero no la cámara. Nuestras expositoras del día de hoy son Delia Nin, que es magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud por la Universidad Nacional de Lanús, es directora de la Licenciatura en Nutrición de UFLA Universidad, investigadora en la Universidad Nacional de Comahue CONICET y docente investigadora en esta casa de estudios. La doctora Anabela Salomones, doctora en Demografía por la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora de la Universidad Nacional de Comahue CONICET y docente investigadora de UFLA Universidad. La licenciada Luz Franco es licenciada en Nutrición de la Universidad del Salvador, investigadora en la Universidad Nacional de Comahue CONICET y docente en UFLA Universidad y en la Universidad de Comahue. Perdón, y en la Universidad de Comahue además desarrolla actividad privada de consulta externa nutricional. La licenciada Soledad Inestal es licenciada en Nutrición en la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora de la Universidad Nacional de Comahue CONICET, docente investigadora de UFLA Universidad y de la Universidad Nacional de Comahue, y desarrolla actividades de atención primaria de la salud en el Sistema de Salud Pública de Río Negro. La licenciada Jessica Arzamendia es licenciada en Nutrición por la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora de la Universidad Nacional de Comahue CONICET, investigadora de UFLA Universidad y nutricionista de la Fundación Baylor, dedicada a actividades materno-infantiles de la región. Los dejo con nuestras expositoras y mucha suerte. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, Victoria. Gracias por invitarnos a compartir estas jornadas. Nosotros somos nuevitas en esta casa de estudio porque recién comenzamos nuestra actividad en marzo de este año, porque en ese momento se comenzó la licenciatura en nutrición, y nuestro propósito, digo nuestro porque estamos acá como equipo de gestión de la dirección, Luz Franco y Anabela Salomone también, como equipo de dirección pensamos que la carrera debía iniciarse con las actividades de grado, las actividades académicas, las actividades de extensión y las actividades de investigación. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es presentarnos como equipo de investigación, un equipo de investigación que está conformado, como dijo Victoria, somos 5 mujeres que nos estamos preguntando sobre la alimentación humana desde hace mucho tiempo, pero bueno, desde hace menos tiempo, desde el 2014, empezamos a trabajar como equipo. Este equipo lo vamos a presentar primero con los integrantes, la historia y cuál es nuestro marco teórico, nuestro estado de arte para investigar. En una segunda parte vamos a hablar de los proyectos de investigación que hemos realizado y los que vamos a realizar, y además también vamos a hablar un poquito de la extensión y de la investigación como acción, de la incidencia que hemos tenido en algunas políticas públicas de la región. Y después, como última etapa, vamos a conversar un poco también de cómo, a través de cómo hemos evolucionado en este proyecto, en este equipo de investigación, cómo hemos crecido, también esto ha impactado en nuestras
otros trabajos, otras maneras de hacer el ejercicio profesional. Siempre nos acompaña Kino, con sus historietas, y bueno, siempre también aclaramos que Kino nos acompaña porque, bueno, nos gusta mucho leerlo, nos gusta mucho entender lo que quiso decir en ese momento histórico, y porque nos sentimos muy identificadas con todo lo que Kino planteó con su historieta de Mafalda, sobre todo, y la problemática de Mafalda y su familia en la alimentación en ese momento histórico, en la década de 60, 70 en Argentina. Tuvimos un periodo inflacionario importante, que nos llevó también a hacernos algunas preguntas que nos estamos repitiendo ahora, como que las preguntas que se hacía Mafalda en ese momento, también nos las estamos haciendo ahora, y aparte de la sopa y la construcción del gusto de la sopa en esta niña, hay otros problemas que se plantean como familia de Mafalda que son muy actuales. Bueno, vamos a partir por los ingredientes de la comida, porque cuando empezamos a juntarnos allá por el 2014, nuestra intención era poder empezar a conversar y a charlar sobre algunos planteos que teníamos en el ejercicio profesional que nos hacían ruido, que no nos cerraban en nuestro hacer, en la respuesta que estábamos dando. Con todos los conocimientos científicos que teníamos, las respuestas que estábamos dando en el hacer de licenciado en nutrición. Tanto en el ejercicio de la salud pública como en el ejercicio de la docencia, y todavía no investigábamos, pero bueno, nos reunimos a partir de una asociación de profesionales, nos convocamos y bueno, nos reunimos a trabajar, empezamos a leer sobre el tema. ¿Cuál es nuestro tema? Es la comida. La comida entendida como un arte culinario, una parte de nuestra cultura, una parte importante de nuestro patrimonio cultural, y que la ciencia de la nutrición específicamente no la trabaja desde esa arista, no la trabaja con tanta profundidad, y se desdibuja esta comida, y empiezan a aparecer términos muy científicos como alimentos, como nutrientes, como micronutrientes, y esto es muy difícil después comunicar y hacer un entretejido con nuestra comida. Entonces, una de las preguntas con las que empezamos a dialogar y a buscar información y a leer y a formar nuestro marco teórico fue sobre cuál es nuestro plato preferido. Como el de Mafalda no es la sopa y tiene un recorrido histórico, la sopa en Mafalda también, los platos preferidos, o las recetas preferidas, o las comidas preferidas, hablan no solamente de un gusto alimentario, biológico y nutricional, sino de todo un recorrido histórico de la familia donde vivimos, desde el lugar donde residimos, desde la situación económica que tuvimos, de los olores y los sabores que construyeron nuestra infancia, y de todas estas emociones y sentimientos y tensiones que se le pone al acto alimentario, y que muchas veces en los procesos de investigación estas variables o estas dimensiones quedan como dimensiones secundarias, marcando un entorno, pero no hacen a la comida, en particular al análisis de la investigación como objeto de estudio en particular. Decimos que es una investigación en acción lo que hacemos porque, bueno, esta investigación está orientada a
lo que estamos investigando está orientado a hacer una incidencia política en la región donde investigamos y en la población donde investigamos. Incidencia política en el acto de poder a trabajar en leyes, en acciones del Estado, en este caso en nuestros estados provinciales, para que podamos mejorar esta alimentación saludable y sostenible que nos plantea la ciencia de la nutrición para el siglo XXI, y que nosotros la vamos a estudiar desde otro objeto de estudio para llegar a esta alimentación saludable y sostenible. No sé, chicas, si quieren agregar algo. ¿Anabela? No, quizás, perdón, yo lo único que agregaría, que también creo que un poco nos identifica o nos caracteriza al momento al inicio, cuando se empezó a pensar en la pregunta central de nuestra investigación, y también al momento de empezar a buscar información, es esto de priorizar y de prevalecer en una mirada que sea interdisciplinaria, multidisciplinaria, en la que no solo lo que decimos, lo que leemos o lo que queremos mirar sea desde la visión de la nutrición o desde lo que se pueda llegar a esperar que la nutrición tenga para brindar, sino abrir ese campo de investigación y de pensamiento y de posturas y de reflexión a otros ámbitos que sabemos que pueden llegar a influir sobre la comida, ¿no? Avalando a esto que hablaba Delia, de la comida no es solamente alimentos, nutrientes o micronutrientes, sino que hay muchísimo más, y es todo ese entorno el que nosotros queremos acercar y traer y hacer que se respete al momento de después generar algo más, recomendaciones, políticas, marcos teóricos. Sí, eso es. Y por ahí también pensar de que lo del plato preferido surgió después de que fuimos trabajando y empezamos a abordarlo diferente al estudio de la alimentación y las guías y los nutrientes, y después llegamos a ver de que con el plato preferido sacábamos un montón de información y obteníamos un montón de cosas que nos hablaban también desde cómo comían, con quién, o sea, todos los aspectos sociales y esto que decía Delia de lo económico y los significados aparecían con esa pregunta mucho más fácil, que a lo mejor antes hacíamos más preguntas para llegar a obtener esos datos. Entonces, que no fue desde el principio que se nos ocurrió tampoco lo del plato preferido, perdón. Surgió después de algunas pruebas y errores y ensayos que hicimos antes. Anabela, ¿querías decir algo? No, sí, pensando en lo que decía Jessy, digo, el recorrido que hemos, bueno, un poco más adelante lo vamos a plantear, pero el recorrido que fuimos haciendo como equipo fue primero conocernos también, porque no nos conocíamos, no era que éramos amigas con anterioridad, conocernos, y en ese conocernos fuimos viviendo la crisis de la carrera, de la profesión, de las cuestiones construidas a través de la formación de grado de nutrición, poder también romper con algunas naturalizaciones a cosas que habíamos aprendido y empezar a cuestionarlas y no verlas solo desde ese lente que uno se pone cuando mira desde su propia profesión, ¿no? Un poco romper eso y empezar a cuestionar, y esto que dice Jessy de la pregunta, antes de llegar a esa pregunta del plato preferido, recuerdo que en el primer proyecto elaboramos muchas frecuencias y recordatorios, y los borrábamos y los volvíamos a hacer porque no lográbamos llegar a la pregunta que queríamos, que era esta, ¿no? Esta pregunta que después la repetimos muchas veces y que es la que nos dio la riqueza del acto alimentario, que es lo que nosotros estábamos buscando. Yo, para agregar nada más, a modo de ejemplo, inauguramos nuestra carrera, nuestras primeras clases en el ciclo introductorio de la carrera de licenciatura en nutrición de UFLO. Les pedimos
a los estudiantes que se presenten con su plato preferido. Y bueno, ahí se rompió todo el hielo porque siempre las milanesas con papas fritas y las pastas y los asados y las técnicas de asado empiezan a abrir un abanico de Acá los tengo, mirá. Sí, bueno, un abanico de dimensiones sociales que que se encuentran más fácilmente y que uno las puede categorizar más fácilmente desde el plato preferido. Bueno, este plato preferido, que nosotros siempre lo remarcamos también en la formación de grados, que cuando uno está hablando de alimentación, tiene que entender que toda la sociedad tiene conocimientos de alimentación, todos tenemos conocimientos de alimentación. Lo que estamos haciendo desde la carrera de grado y desde la investigación es agregar otro modo de conocer la alimentación, que es el conocimiento científico. Nos costó mucho encontrar una definición de comida científica. Recién en el inicio del siglo XXI empieza a circular científicamente una definición de comida como una mezcla no aleatoria de alimentos que tiene una evolución biocultural en cada sociedad. Esta comida, que es la comida tradicional, que es la receta que nosotros estamos trabajando en nuestros procesos de investigación, o es la comida como objeto de estudio, tiene ventanas por las cuales se fue permeando la globalización como proceso económico y como proceso social, y en donde la alimentación se ve fuertemente afectada, y esta permeabilidad a la globalización hace que esta comida, estas milanesas con papas fritas, esta pasta, estos tucos, estas salsas que las personas comen, va cambiando. Y fuertemente cambió a partir de la mitad del siglo XX, 1960, 1970 para los argentinos, hasta la actualidad. Este es un proceso de la globalización alimentaria. Aparte de cambiar las recetas, lo que sucede es que hay un cambio en los modelos de producción de los alimentos y en los modelos de industrialización de los alimentos. Recién a inicios del siglo XXI, un grupo de investigadores de Brasil empieza a trabajar una nueva clasificación de alimentos que rompe con las estructuras tradicionales que venía realizando la ciencia de la nutrición, y que los empieza a categorizar no como los conocemos, como grupo de vegetales, grupo de frutas, grupo de carnes, de lácteos, sino a partir del grado de procesamiento. ¿Por qué los empieza a clasificar de esta manera? Porque empieza la ciencia de la nutrición a estudiar y analizar qué impacto tiene este grado de procesamiento en la comida y en el estado nutricional de las personas. Nosotros ahora estamos viviendo una pandemia que es una pandemia de una enfermedad infectológica o relacionada con un bichito, ¿sí? COVID-19. Pero desde casi finalizadas las últimas 2 décadas del siglo XX hasta la actualidad, estamos viviendo otra pandemia, que es una pandemia de las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, como es la malnutrición, tanto por exceso o como deficiencia. Y acá nos tenemos que preguntar, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó en esta alimentación que empezamos a aumentar los casos de obesidad, de sobrepeso y de malnutrición por déficit,
teniendo una cocina tradicional que antes no nos enfermaba. ¿Qué pasó en el proceso social? Eso es lo que estamos estudiando nosotros, eso es lo que estamos investigando nosotros. Pasó que, entre otras tantas cosas, no solamente esta, pero esta es una dimensión importante, que empezaron a permearse una serie de alimentos o productos alimenticios, que en la ciencia de la nutrición los llama ultraprocesados, que son alimentos que primero que no están en la naturaleza, ningún alimento ultraprocesado está en la naturaleza, pero son productos que tienen ingredientes ocultos que nos van enfermando de estas enfermedades de malnutrición. Primero fue Brasil quien los empezó a clasificar por este grado de procesamiento y los puso en un grupo especial a los ultraprocesados, y en este grupo especial los empezó a estudiar en distintas sociedades occidentales, sobre todo, de países desarrollados y de países en vía de desarrollo, y encontró una evidencia científica muy clara de que estos ultraprocesados tienen relación con los procesos de obesidad y sobrepeso de la población, y que más marcados están aún en aquellas clases sociales, aquellas partes de la sociedad que tiene bajos recursos y que no puede elegir libremente desde la accesibilidad los alimentos que va a consumir. ¿Qué pasa con estos ultraprocesados? Se empezaron a hacer parte como ingrediente de nuestras comidas tradicionales. Y entonces, casi en forma silenciosa y oculta, estos nutrientes se fueron metiendo en nuestras comidas tradicionales, y además, y sumado a los modos de vida que fueron modificándose a través de las últimas décadas, por las formas de comer un almuerzo cuando estamos trabajando, o las dobles escolaridades, o las grandes urbanizaciones que no nos permiten volver a nuestra casa para realizar los momentos de comida de una manera tradicional, fueron aumentando estos procesos de malnutrición y nos llevaron a cifras tan escandalosas como las que nos encontramos ahora en nuestra región, de 6 cada 10 niños tienen un problema de malnutrición en nuestra sociedad. Entonces estamos hablando de que tenemos un serio problema que trabajar. Pensamos que la forma de trabajar es identificando en esta comida, que es nuestro objeto de estudio, dónde están atravesando los ultraprocesados estas recetas, dónde se colocan y por qué se colocan en esos lugares, y cómo podemos hacer incidencia en las políticas públicas para poder regular un poco este tema de los alimentos y de los ultraprocesados. Chicas. Acá nada que aportar porque te extendiste muy bien, muy claramente. Bien. Entonces, nuestra población objetivo, ¿dónde estudiamos? Nosotros estudiamos el norte de la Patagonia, distintos grupos poblacionales que a veces los estudiamos por lo que metodológicamente se llama por conveniencia, porque son agrupamientos que hacemos para analizar comportamientos sobre la comida tradicional y sobre lo que va pasando con esta comida tradicional a lo largo de la historia familiar, y otras veces lo analizamos con datos que son datos que son representativos de la población patagónica. Estudiamos distintas poblaciones y tenemos producciones científicas al respecto que un poco nos va a contar Anabela. Tomo la palabra. Bueno, un poco contarles
digamos, con este paraguas de marco teórico y con esta realidad que bueno, que nos atraviesa como sociedad. El modelo, la metodología que usamos para trabajar en la investigación, aclaro que arrancamos como equipo de investigación, pero después la vida nos ha ido llevando por distintos lugares, y lo interesante es que todo va asociándose a la misma idea. Entonces, bueno, es un esfuerzo que tira siempre para un mismo lado. Eso es lo interesante cuando uno empieza a trabajar en una temática que le apasiona, como es nuestro caso, ¿no? Y bueno, les contaba que la metodología, en este caso, que utilizamos es la triangulación de métodos, y a lo que se refiere esta metodología es a utilizar datos cuantitativos, cualitativos y hacer la interrelación entre los mismos, ¿no? Entonces, dentro de los datos cuantitativos que utilizamos, trabajamos con datos primarios en algunos casos, que nosotros fuimos a buscar. En esa búsqueda trabajamos concretamente con qué alimentos se consumían, y datos cuantitativos secundarios, donde trabajamos tanto para la caracterización de las poblaciones con las que trabajábamos, como también para contraponerlo o mostrar en relación a nuestros resultados. Trabajamos en relación al estado nutricional y a los alimentos que se compran a través de las encuestas de gastos de hogares para la región. Y también, como les decía, la triangulación de métodos, justamente la riqueza es trabajar con datos cuantitativos, pero también entrelazar estos datos cuantitativos con datos más de tipo de cualidades. Y en este caso, como el nombre de nuestro equipo de investigación lo dice, nuestro centro está puesto en la comida, ¿no? En la comida y en los saberes. Así que bueno, eso es en relación al modelo metodológico. No sé si las chicas quieren agregar algo más. Yo quiero agregar algo para los estudiantes de nutrición que nos están escuchando, que estos datos cuantitativos primarios de los alimentos consumidos y la comida es lo que estamos trabajando como estrategias ahora para seguir estudiando, y bueno, hoy hablábamos con ellos de la importancia de pensar ya como estudiantes de primer año, sumarse a procesos de investigación, porque esto va abriendo un panorama de lo que es la vida universitaria, que no es solamente cursar materias y aprobar, sino que es un proceso mucho más integral. Entonces, me imagino que las caras de ellos deben estar puestas en esto que estamos hablando, desde la nutrición, desde la socioantropología o desde la bioquímica, que siempre insistimos en que los seres humanos comemos comida, no comemos alimento, ¿sí? Vamos al supermercado y compramos papa, cebolla y huevos, y después cuando llegamos comemos una tortilla de papa con cebolla, pero es otra cosa. Entonces compramos alimentos, pero comemos comida. Sí, y también poder pensar estos registros que uno realiza y cuando los estudia, cuando estudia en la formación de grado, o sea, en la licenciatura en nutrición, cuando uno está estudiando los recordatorios de 24 horas, las frecuencias alimentarias, la manera de registrar qué es lo que el otro come, siempre tal vez lo piensa desde lo individual, ¿no? Desde una persona que va a consultar y lo registro. Y en este caso, nosotros el abordaje que hacemos es más a nivel colectivo y de grupos, como marcaba Delia, estas muestras seleccionadas, pero de alguna manera seleccionada adrede, porque nosotros queremos estudiar específicamente en ese grupo de personas qué es lo que está sucediendo con la comida, porque nos interesaba algo particular. También poder pensarlo a nivel colectivo. Bueno, y a partir de esta metodología, de este marco teórico que nos avala y que nos moviliza y nos interpela para investigar, nuestro primer trabajo de investigación tuvo que ver con esto que les contábamos, de revisar estas
las frecuencias y recordatorios, y ver de qué manera se podía preguntar sobre actividad física y sobre alimentación. Y bueno, fue una convocatoria donde nosotros nos sumamos y ahí nos constituimos como equipo de investigación, pero en este momento con una búsqueda que todavía no había llegado a su punto central. En este momento estábamos en búsqueda, en construcción de este marco analítico a partir del cual empezamos a trabajar después, ¿no? Después nos caímos en el proyecto de investigación Comida y Petróleo, que fue un proyecto que duró hasta el año 2019, corríjanme si me equivoco con los años, porque siempre me confundo, en la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Ciencias Médicas concretamente, y allí, bueno, lógicamente nuestra población objetivo tenía que ver con los trabajadores con diagramas, los trabajadores petroleros en este caso, que tenían días de trabajo en el campo y días en los que estaban en su casa, y qué sucedía con la alimentación, con la comida de estos trabajadores, con estos cambios de contexto, con estos cambios de compañía, donde cambiaba desde las reglas, en el momento de compartir la comida, cambiaban los comensales con los que se compartía. Bueno, esto nos interesaba y nos sigue interesando, porque después planteamos ideas de trabajar con otros grupos de trabajadores que tuvieran características similares, a ver qué pasaba con el trabajo como que atraviesa también, es una de las dimensiones que atraviesa el momento de comer, la comida y el acto de comer. Después hicimos una enmienda a ese proyecto de investigación Comida y Petróleo, donde, como les contaba, fuimos haciendo una apertura, abriendo un poco el abanico en relación a qué poblaciones íbamos a trabajar. Entonces lo ampliamos a otros grupos de población, siguiendo en el marco de la Universidad Nacional del Comahue. Y en la actualidad estamos trabajando en un proyecto de investigación en la Universidad Nacional del Comahue, ahora no en la Facultad de Ciencias Médicas, sino en otra facultad, y nos hemos transformado en un equipo de investigación, Comida y Saberes, que tiene su proyecto de investigación en la Universidad Nacional del Comahue, conjuntamente con un instituto del CONICET, que es el Instituto Patagónico de Humanidades y Ciencias Sociales, y acá lo que nos interesa siempre es la comida, siempre son los saberes, digamos, ese es nuestro núcleo duro de trabajo, pero lo estamos analizando en poblaciones urbanas, a la luz de las desigualdades existentes en las sociedades que vivimos. Así que bueno, ese es el trabajo en el cual nos estamos nutriendo mucho, porque nosotros somos un equipo de 5 nutricionistas, pero a lo largo de cada uno de los proyectos de investigación siempre hemos tenido la colaboración, la asesoría, y incluso han sido integrantes del equipo otras profesiones, lo que siempre nos ha enriquecido muchísimo, porque la mirada de este equipo de investigación es lógicamente interdisciplinar, digamos, no, entendemos que desde nutrición, solamente desde nutrición no se puede entender la comida, ¿no? Y bueno, ahora que estamos en esta casa de estudios, muy felices, bueno, estamos queriendo organizar un poco lo que es la línea de investigación para la carrera, ya desde el primer año, por eso queremos que les pique el bichito de la investigación, que es tan interesante para acompañarlo con el estudio de la carrera a la par, porque también nosotros que somos docentes, siempre que uno investiga, lo vuelca a la práctica docente. Es imposible que uno investigue y que sea otro en la docencia o en el trabajo que realice. Entonces, a los estudiantes les pasa lo mismo. Si se pueden ir sumando equipos de investigación o de extensión que existan, es todo aprendizaje que se vuelca al momento del estudio, ¿no? Y bueno, así que en eso estamos en este momento tratando de organizar el anclaje de un proyecto de investigación aquí en UFLO Universidad. Un proyecto que, disculpame, Ana Bela, un proyecto que ya está en evaluación, que es un proyecto nacional,
que está organizado por la Universidad Nacional de La Matanza y la Universidad Católica Argentina para medir un poco las vulnerabilidades alimentarias en la pobreza y en la niñez, y nosotros fuimos convocados como nodo patagónico para trabajar con la metodología de triangulación de métodos que estábamos realizando en este proyecto. Así que bueno, es con financiamiento de CONICET, y bueno, estamos a la espera de la evaluación de este proyecto. Bueno, otra parte importante de nuestra investigación es cómo comunicamos, porque muchas veces nuestros proyectos de investigación quedan solamente en la comunicación científica, académica, de congresos, de papers, que tienen un lenguaje específico y que son leídos por pares y que no tienen una divulgación y no tienen una comprensión a nivel social. Y como nosotros nos planteamos una investigación en acción para hacer un impacto sobre la sociedad, es que nosotros estamos trabajando mucho escribiendo sobre nuestros puntos de investigación, escribiendo en diarios, teniendo programas en radio, a veces con algunos títulos provocativos como los que escribimos el año pasado sobre esta pandemia de obesidad y la ingesta de ultraprocesados. Fueron dos artículos en diarios nacionales como Gordos y Maleducados y Contigo Pan y Cebolla, que tuvieron mucha divulgación a nivel nacional porque resultaba una pregunta, una interrogación a la población en general de qué nos estaba pasando con esta comida. También llevamos nuestros resultados a los lugares de trabajo que nos van pidiendo, pidiendo que compartamos estos modelos de investigación, pero siempre a partir de nuestro objeto, que es la comida. Los resultados los ponemos en la comida que come la sociedad, en la comida o en el lenguaje con el que se transmite esta comida en la sociedad. La parte más importante me parece que es la que nosotros sentimos como que es aparte de nuestras producciones científicas en paper o participación en congresos, fue la incidencia que tuvimos en la legislatura provincial. Había un grupo de legisladores que habían trabajado un proyecto de ley que después de un tiempo había quedado sin promulgarse. Era un proyecto de ley que trabajaba sobre la regulación de las golosinas en las líneas de caja de todos los supermercados de la región. Nosotros fuimos a conversar con esos grupos, con ese legislador y ese grupo de legisladores que había impulsado esa propuesta, y planteamos en aumentar o renombrar ese grupo de alimentos y no solo poner golosinas, sino productos ultraprocesados, porque a veces estos ultraprocesados se confunden o no se visibilizan mucho con lo que realmente son. Y por ejemplo, una serie de barritas cereales que se comunican como saludables son productos ultraprocesados. Muchas variedades de pan que se venden en los supermercados son productos ultraprocesados. Muchísima variedad de alimentos lácteos son productos ultraprocesados, y nosotros a veces tenemos como que estos grupos, pan, cereales, lácteos, son productos sanos, y se ubican en cualquier posición en las góndolas y en las líneas de cajas. Comenzamos con las líneas de cajas, se trabajó con los legisladores y luego se trabajó con la Comisión de Salud de la Honorable Legislatura de Neuquén, y en diciembre del año pasado se aprobó la ley que regula
las líneas de caja, la prohibición en las líneas de caja de alimentos ultraprocesados. En este momento está en su reglamentación, pero bueno, sentimos que este fue como el granito, el aporte que nosotros hicimos a la sociedad a través de lo que veníamos investigando sobre la comida y cómo impactaba. Cuando uno analiza la comida, también están analizando la compra, y cómo impacta la compra, cómo se vende y cómo se pone y cómo se exponen estos alimentos ultraprocesados en las líneas de los supermercados. Bueno, también queremos contarle un poquito de extensión. No sé, Sole, si querés hablar un poquito, y Jessy. Sí, y sumar esto que decían, chicas, de que, bueno, como fuimos creciendo y enriqueciéndonos como grupo, también en estos trabajos de extensión que hicimos, nos fuimos enriqueciendo con estos saberes que pudimos rescatar. Uno de los trabajos de extensión que hicimos fue un taller en mujeres adultas, que nos sumamos a un proyecto de la Universidad del Comahue, que fue en el año 2016, en los primeros meses del año 2016, que eran todas personas adultas mayores de 55 años. Después otro proyecto que hicimos fue en la comunidad acá, un barrio de Fernández Oro, ¿sí? Que es un barrio muy vulnerable, y lo que pudimos rescatar en estos trabajos siempre fueron los saberes colectivos que circulaban en estos grupos, ¿sí? Estos saberes sociales que a nosotros también nos enriquecían nuestro trabajo y nos hacían hacer un entretejido con nuestro saber científico. Lo que pudimos hacer en el trabajo que realizamos acá en Fernández Oro, que lo hicimos en el parte en el 2018 y en el 2019, es que también participaron diferentes sectores de nuestra comunidad, el municipio, el sector salud, bueno, la comunidad del barrio y referentes barriales. Bueno, se rescató esto que decíamos, los saberes colectivos que circulaban, y pudimos hacer con ellos una formación de un patrón, un patrón de la gastronomía que tenía esta comunidad, ¿sí? Y bueno, la idea era que con este rescate de saberes, poder enriquecer el trabajo que se realiza en la comunidad a la hora de hacer intervenciones, planificación de distintas actividades, ¿sí? Así que bueno, esto que decía... Lo que queríamos también conversar es que al conocer y al trabajar la comida de cada uno de estos grupos, nosotros estamos también trabajando desde nuestro conocimiento científico el valor que tiene esta comida, porque no es solamente conocerla, sino decir el valor. Y preguntar y preguntarse en ese grupo de trabajo, ¿qué pasó con esa comida? ¿Qué pasó si yo comía tallarines con tuco en el inicio del siglo XX? ¿Y qué pasó ahora que estoy en estas condiciones de malnutrición? ¿Por qué hay tantos chicos obesos si la comida parece ser la misma? Bueno, en este parece ser, vemos que cuando empezamos a analizar hay algunos modos de cocinar en donde se han atravesado estas nuevas globalizaciones alimentarias, estos modelos de vender y de consumir alimentos que están afectando la salud y que no se visibilizan, y que si se muestran como productos caseros, se ofrecen como... Se nos venden, sí. Claro, nosotros vamos a un supermercado y vemos mayonesas caseras, nos venden formatos de patitas de pollo como comida infantil ya preelaborada, y no tienen carne de pollo, sino son construcciones con sabor a pollo, con olor a pollo, pero no tienen la carne de pollo. Entonces, es ahí a donde tenemos que trabajar, y para eso trabajamos con los saberes que tiene la población, con estos saberes sociales. Y estamos tratando de repetir en este momento
un proyecto de extensión con el mismo proceso metodológico en un barrio, que es el barrio Naimapu de Chipoleti, donde ya hay una organización de la sociedad civil que está trabajando algunas dimensiones de la alimentación de esa población desde hace mucho tiempo, y que nosotros vamos a empezar a incorporar la dimensión comida como parte del ejercicio de pensar juntos la alimentación de esa población, que también tiene los mismos problemas de malnutrición que decíamos, ¿no? Bueno, llegamos a los ejercicios profesionales. Acá es la aventura de comer, se transforma en toda una dimensión. Es cómo todos estos resultados los transformamos en contenidos para nuestras materias, para nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje, y cómo vamos repensando esta carrera de nutrición que está medicalizada. Cuando hablamos de medicalización, hablamos que todos los actos de la comida se transforman en un acto médico. Si nosotros ahora prendemos el televisor, estamos comiendo porque es sano, porque es saludable, y dejamos todas estas dimensiones culturales de la comida de lado. Pero además de dejarla de lado en este concepto de saludable, de sano, de rápido, de que ayuda a la mujer por todo el proceso laboral que tiene la mujer en este momento, a hacer una comida más rápida y sana para sus hijos, están atravesados por todos estos productos ultraprocesados, y la ciencia de la nutrición todavía no ha tomado estas recomendaciones que ya están tomadas por la Organización Panamericana de la Salud, por la Organización Mundial de la Salud, de recomendar que se empiecen a visibilizar, que se empiecen a mostrar como un etiquetado frontal: este alimento tiene estos nutrientes que hacen mal, que hacen daño, ¿sí? Enseñarle a la población, conocer con la población cuáles son y cómo podemos volver a esta comida tradicional con la utilización de los productos que no tienen tanto grado de procesamiento. Entonces, si ustedes están todavía los estudiantes por ahí escuchando, van a saber que en todas las cátedras del primer año de la carrera de nutrición se aborda este tema. Los ultraprocesados como trabajo de decir, bueno, ¿dónde están? ¿Cómo los identifico? Cómo la ciencia de la nutrición todavía a veces los oculta, los tapa por los modelos de aprendizaje, y cómo los tenemos que empezar a trabajar como un contenido esencial de la carrera. Y también trabajamos todos los procesos de nutricionalización, que es todo lo que la comunicación nos vende como alimentos sanos. Bueno, tenemos que consumir polivitamínicos para poder hacer todas las tareas del día, tenemos que consumir estos alimentos, entre comillas, energizantes, para poder hacer el deporte que queremos, o la actividad que queremos. Y todo este mensaje tiene que tener también una regulación, pero también tiene que tener un proceso de formación de grado que ya lo tenga estudiado y analizado. Por eso estamos trabajando en las reformas curriculares y en los modelos de enseñanza de nivel superior. Bueno, Jessica está trabajando en una fundación ahora, y con todos estos contenidos y todos los resultados que hemos tenido de investigaciones, de lo que vamos investigando, se plantea otros modelos de acción, ¿no? Jessy, te planteas otros modelos de trabajo, de realizar tu ejercicio profesional desde otro lugar, no ya desde
ir con el librito para hacer educación alimentaria de lo que nosotros sabemos, sino de este diálogo de saberes. Sí, la idea es también que las problemáticas alimentarias que se observan y que ahora, sobre todo ahora en este momento de crisis, se pensó a la asistencia alimentaria y bueno, entonces, a ver, qué se consume, con qué podemos reforzar, qué podemos hacer, y como devolución también, armamos como unos paquetes de alimentos en función de los consumos de Neuquén, de la encuesta que saqué de los alimentos más consumidos en Neuquén, y armamos con una propuesta de frescos, que es en realidad lo que más problema de acceso se observa, de los alimentos frescos. Y en función de eso, como devolución, se pensó también que nos aporten recetas de los alimentos que prepararon, de las preparaciones que prepararon con los alimentos de los paquetes. Y bueno, empezar a trabajar no desde quizás de las recomendaciones que nosotros damos en la salud, sino desde las costumbres y los hábitos, empezar a ver cuáles son las variables. Cuando vos hoy hablabas de los alimentos ultraprocesados, a mí me hace ruido porque, bueno, también hacemos consultorio y están los nenes y llevan a los nenes y comparación de dieta y yo, no, la dieta porque, qué sé yo, menos en los chicos, y esto del consumo de lácteos, por ejemplo, que nosotros hablamos de la leche casi no se consume, consumen a lo mejor los postrecitos que ya vienen comprados, y nadie hace un postre, un flan en la casa, y a lo mejor el yogur, y pensar en el valor que sale, si nosotros comparamos 1 litro de leche y 1 litro de yogur, o los yogures individuales peor todavía. Entonces, desde los alimentos ultraprocesados, cómo se nos fueron invadiendo todos los espacios, se pierde el desayuno, a lo mejor comen estos productos que tienen con el eslogan de producto lácteo, pero en realidad tienen un montón de otras cosas, y bueno, y entonces para mí en esas cuestiones, cuando nosotros nos ponemos a pensar en los productos ultraprocesados, que pensamos que es solamente la Coca-Cola o las papitas fritas o las palitas de pollo, están metidas en casi todos los grupos si nosotros pensamos a los alimentos en las guías, en casi todos los grupos de las guías aparece alguno, y con un valor súper alto y poco valor nutricional, y desde chicos, o sea, desde la lactancia, sí. Pensamos los porcentajes bajos de lactancia exclusiva hasta los 6 meses, y la fórmula, el valor que tienen, y cómo nos convencieron de que no era tan malo a lo mejor aportarle. Bueno, desde el momento, desde que nace, tenemos a la industria metida, formándonos modificando nuestras costumbres. También sí. Las costumbres que siempre. Una de las características que tienen estos alimentos con los que nosotros no queremos visibilizar, pero para poder separarlos de nuestra cocina y de nuestra comida habitual, es que tienen sabor a, color de, pero no es el alimento, ¿sí? Cuando decimos yogur con frutos rojos, y uno lee el etiquetado del rotulado, dice aromatizantes a frutos rojos, colorantes a frutos rojos, pero no tiene frutos rojos. Cuando nos venden un queso con palta, dice colorante a palta, saborizantes a guacamole, pero no tiene la palta. Y eso se vende con una palta y un queso. Entonces, la representación nuestra es que estamos comiendo queso y estamos comiendo palta, pero la realidad es otra. Y esto se transmite en el ejercicio profesional planteándolo así, como lo estamos diciendo.
como lo aprendimos nosotros de la gente con la que estuvimos trabajando e investigando. Luz, no sé si vos querés desde el consultorio decir algo de cómo te cambió tu vida a partir de tu vida de ejercicio profesional, ¿no? A partir de este conocimiento. Sí, en realidad yo no sé si es solo desde el consultorio, pero sí pensarlo, o sea, todo este relato que hicimos desde el inicio hasta esta última diapositiva es plantear que también en el fondo lo que se va construyendo es una identidad. Uno no puede escribir algo en un papel y después que el discurso hablado sea distinto a lo que uno declaró en esa comunicación, sea como para la evidencia científica, como para estrategias de comunicación social, ¿no es cierto? Yo creo que a todas nos fue pasando, probablemente como si bien somos un equipo, y por suerte somos un equipo que sentimos que funcionamos bien, cada una tiene su propia evolución individual adentro del equipo, y en algunas esa identidad se estableció más rápido que en otras, o para algunas fue más fácil ayornarlo en todos sus ámbitos, y quizás para mí fue como un desafío grande empezar a bajar todo esto que fuimos moldeando y que fuimos aprendiendo a defender también, gracias a todo ese marco o estado del arte que fuimos construyendo, bajarlo después a la recomendación y que la persona te entienda, porque muchas veces esa es la parte que puede generar un obstáculo o una valla a saltar para que tu mensaje llegue. Es la manera en la que lo decís, las palabras que usás, cuánto tardás en explicarlo y en qué momento lo estás explicando. Cuando los profesionales de la nutrición trabajamos en un consultorio de forma individual, recibimos personas que son distintas y que están pasando por momentos muy distintos de sus vidas, o de la etapa que estén transitando en la vida, con estados de ánimos muy distintos. Entonces no siempre el mensaje que uno tiene para dar, quizás estaban dispuestos a recibirlo, o ni siquiera dispuestos, o quizás para comprenderlo, porque quizás te escuchan, pero quedó ahí dando vueltas. Entonces, para mí primero el desafío fue tratar de empezar a incorporarlo en las recomendaciones que voy dando, y después que la gente lo pueda aceptar, porque también desde el otro lado esperan que un nutricionista te dé una determinada cantidad de recomendaciones o de mensajes que quizás no siempre están relacionados con esta visión o con esta forma de entender el acto alimentario, ¿no es cierto? Entonces, quizás los desafíos son esos que terminan siendo súper interesantes y que terminan generando en muchas ocasiones debates re lindos en relación a esto, a por qué comemos, cómo comemos, qué elegimos para comer, dónde lo compramos, cómo lo preparamos, y no tanto a cuánto tengo que comer o de los yogures que hay en la góndola, cuál tengo que elegir, sino bajar o llevar el análisis de esa recomendación por otro camino. Entonces, yo creo que en el fondo, si lo tengo que hablar desde la actividad privada en consultorio, a mí me enriqueció muchísimo a nivel tanto personal como profesional, porque también esa es la otra parte. Además de nutricionistas, somos mujeres, somos madres, somos lo que somos, y también tomamos decisiones al momento de nuestros propios consumos o de la familia, del entorno de personas que tenemos alrededor, y también eso se va trasladando. Entonces también eso es otra forma más de que toda esa identidad que se construyó desde lo profesional después pueda tener también una base en lo personal o en lo no profesional. Yo creo que la investigación y sin lugar a dudas la extensión, y ahora que yo la empecé a conocer más de adentro, la docencia, te permiten ir formándote en todos esos aspectos. En cualquiera de todos esos ámbitos nosotros nos tuvimos que ir adaptando a las estructuras que te van marcando, porque por ejemplo, esa frutillita del postre que Delia nombró como el acceso a la regulación de una política pública desde una postura de asesoramiento, nos hizo a nosotras, simples nutricionistas, tener que aprender sobre reglamentación, sobre tiempos burocráticos, sobre tiempos legales, ponerse el trajecito y Delia y Anabel entrar a la legislatura y conversar
con papeles, pero también con una postura marcada, distinto a tener que llenar cada una de las planillas que te piden para poder investigar. Son todos espacios en los que uno también se va como teniendo que meter y que te van también como dando un poco cada vez más de valentía para seguir adelante, porque también me parece que ese es en el fondo lo que siempre tiene que estar, es como las ganas de seguir, ¿no? No decir, bueno, del 2014 o del 2015, perdón, al 2019 hicimos el proyecto Comida y Petróleo, ahí cerró nuestra historia. No, nos fuimos reversionando y fuimos creciendo en torno a esta identidad que se fue gestando desde el 2014. Y por suerte, las puertas se siguen abriendo, y no solo en lo local, entonces creo que eso también todo el tiempo nos va como ayudando a crecer y a enriquecernos de nuestras propias miradas, pero sobre todo de otros jugadores, de otros profesionales, de otros colegas, y creo que, no sé si solo trabajando en la actividad privada o solo trabajando en la actividad pública podríamos hacerlo. Sin ser investigadoras, no sé si hubiéramos llegado a todo lo que llegamos o a lo que pretendemos también llegar más adelante, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Creo que la investigación es un hilo conductor de todos estos cambios y logros, porque yo lo siento además de cambios, logros en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Y en lo que podemos aportar como profesionales a la sociedad. Esto está atravesado por este hilo de investigación. Creo que dejó de compartir la pantalla para poder... no, ahí dejé de compartir ya. Sí. 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 Para ir a las preguntas, Victoria, no sé si hay preguntas. En principio tenemos una pregunta a través del chat, damos igual, de nuevo invitamos a nuestros invitados a canalizar sus preguntas o por el panel de preguntas y respuestas o mismo por el chat, y la primera pregunta que te quiero leer es cómo uno puede ayudar a que esto se siga, dice difamando, pero yo asumo que es difundiendo. Ustedes estaban manejando una cuestión de difundir un mensaje o por lo menos la idea de publicidad engañosa, de información mentirosa de algunos de los productos que uno encuentra en el supermercado, entonces las escuchamos. Mira, la respuesta es sencilla, es a través de políticas de regulación general. Hay marcos regulatorios en los que Argentina en general y la Patagonia o Neuquén en particular necesita trabajar. El marco del etiquetado, que es una marca que cada uno de los productos tiene con un octógono que ya está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, que ya está implementado en muchos países, es una forma de mostrar, de trabajar esto que estamos viendo nosotros desde la investigación. La otra es la regulación de la comunicación, tanto en redes sociales, que es un tema muy difícil todavía de regular, como en los medios oficiales de comunicación. Tenemos una propaganda invasiva y muy marcada de alimentos que son, o productos ultraprocesados que son dañinos para la salud, y no hay ninguna reglamentación. Ahora empezamos con la primavera y empiezan todas las bebidas light, con cuerpos delgados y con cuerpos felices, y con cuerpos exitosos. Entonces, el alimento ultraprocesado está asociado en la propaganda o en la comunicación a un cuerpo feliz, a un cuerpo que tiene trabajo, a un cuerpo que le va bien, y bueno, ¿y cómo hacemos? Del otro lado estamos nosotros diciendo, bueno, es lo contrario. Entonces, no es una cuestión individual la alimentación. Alguien en el Congreso Latinoamericano, un profesor importante de Brasil, en el Congreso Latinoamericano de Nutrición, dijo que comer es un acto político. Y es así, está regulado
por todas las políticas públicas que tiene cada comunidad. Y en esto estamos nosotros que tenemos que trabajar en cómo comunicamos. Ahora, nosotros lo estamos comunicando en este medio y tenemos 25, 30 participantes en esta reunión. La Coca-Cola, cuando sale a comunicar la nueva bebida que nos va a vender esta temporada 2021, tiene millones y millones de dólares que están utilizados para esta comunicación a nivel mundial. Cuando McDonald's nos vende la Big de 4 o 5 hamburguesas en un mismo combo, tiene mucho más poder económico para transmitir esa comunicación que es dañina para la salud. Entonces, tiene que haber ámbitos de regulación. Y lo que nosotros tenemos que trabajar como sociedad y como profesionales es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para trabajar estas regulaciones? Quiero aclarar también que no es que estamos diciendo toda la tecnología alimentaria es dañina, porque una a veces dice, bueno, hay que aclarar esto, porque hay un gran avance tecnológico, hay grandes avances en la producción de alimentos que son para ambientes sustentables y para alimentación saludable y para alimentación tradicional o para la cocina tradicional. Pero hay una barrera que ahora es difusa, que está permeable y que nos permite ingresar estos productos que no son buenos para la salud. Les hago otra pregunta. Muchas gracias, Delia. Buenas tardes, dice María. ¿Han tenido como equipo en el pasado o planeado para el futuro trabajar con las empresas en el rediseño de productos procesados? Estoy al tanto que las grandes alimenticias están trabajando para adecuarse a las nuevas normas de etiquetado y la tendencia de alimentación saludable. Sí, el etiquetado, me tocaron un núcleo. El etiquetado frontal, que es el etiquetado que promueve la Organización Mundial de la Salud, hace por lo menos 3 años que a nivel nacional se está tratando de trabajar. Hay distintas formas de etiquetado. Lo que promueve la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es un etiquetado simple de 5 octógonos que uno te dice rico en azúcar, rico en aditivos, alto contenido en sal, y que vos solamente con decir, wow, tiene 3 octógonos, no lo voy a comprar, lo dejo otra vez en la góndola, ese etiquetado es el más cuestionado por la industria alimentaria, porque es el que más fácil lo entienden. Entonces se están proponiendo, y hemos hecho encuestas y hemos invertido, incluso con Anabela, estoy recordando, hemos ido a la Cámara de Diputados de la Nación a trabajar este tema, porque hemos sido convocados como grupo de investigación, y nos proponen otros modelos de etiquetados. Ahora la dejo hablar un poco a Anabela porque se está saltando para hablar, y que son mucho más confusos, que te dicen, tiene poca azúcar, pero tiene mucha sal, entonces tiene 2 puntitos rojos y un puntito verde. Bueno, lo compro por el puntito verde, y después mañana veo, no, al pan pan y al vino vino, o tiene 5, o tiene 3, o tiene 2, y yo tengo que transmitirle a la población que esos hay que evitarlos. ¿Sí? Es así de claro. Anabela. Clarísimo, Anabela. Sumo un par de cosas nada más al respecto, porque también a mí me toca en ese tema y me agarra como un escozor. Primero, la industria alimentaria se basa, se apuntala en que está bueno el etiquetado, o sea, no va en contra porque, digamos, pecarían de ingenuos, porque la población ya lo ha incorporado, este tema del etiquetado, pero sosteniendo estos modelos que son muy confusos, que ya existen en nuestros países y ya sabemos que no han dado resultado, digamos, o sea, hay antecedentes para comparar del octógono versus el semáforo de los colores, o el GDA, digamos, hay varios que no han funcionado. Bueno, sostienen que hay que usar este. Otra de las cuestiones que sostienen es que por pertenecer este país al Mercosur,
la modificación o sea, el tener que ponerle un etiquetado distinto haría que les complique mucho el tema de las etiquetas para poder venderlo en todos los países del Mercosur, una falacia total que ya ha sido desestimado porque no tiene nada que ver con las regulaciones del Mercosur. Y por otra parte también se posicionan a partir del comportamiento individual, ¿no? Esto de responsabilizar a las personas individualmente por los alimentos que compran. Cuando sabemos, primero, que el tiempo de compra es muy corto, que la mayoría de las veces no le destinamos tanto tiempo a la lectura de los etiquetados, los que están atrás, por supuesto que no le dedicamos nada de tiempo, pero le dedicamos poco tiempo a la comparación, a la búsqueda de alimentos, o sea, cuando vamos a hacer la compra. Y por otra parte, la decisión no es solo individual, no es solo lo que yo quiero comer, estamos influenciados a nivel individual por múltiples factores que son sociales, la publicidad, las empresas, las cuestiones económicas, digamos, tenemos múltiples dimensiones que hacen que elijamos los alimentos y no dependa de algo individual, de un gusto, de que me gusta algo y voy y lo compro, ¿no? Entonces, bueno, parados en esos puntos es que la industria sale a pelear y a discutir este tipo de etiquetado, diciendo, bueno, si uno sabe que hay un alimento que es alto en grasa, sabemos que es alto en grasa, hay que comprar menos. Bueno, hoy en día necesitamos una regulación, necesitamos el Estado como regulador de esto, y no dejar al mercado que libremente venda cualquier tipo de alimento a cualquier precio, ¿no? Eso nada más para acotar. Lo que yo quería agregar, Victoria, para que se entienda, es que no solamente estamos nosotros en este equipo trabajando este tema, UNICEF Argentina, junto con una cantidad importante de asociaciones civiles y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas alimentarios desde lo científico o desde lo profesional, estamos trabajando en propuestas regulatorias para estos marcos, porque la realidad es que hay que ponerlo en agenda, y cuanto más organizaciones, y en este caso representadas por UNICEF o encabezadas por UNICEF, que está planteando como una seria problemática la obesidad infantil, claro. Es necesario trabajar y es necesario sumarse a estas convocatorias, ¿no? que hacen estos organismos que tienen mucha presencia y mucho reconocimiento a nivel nacional y mundial. Sí, uno está acostumbrado... Perdón, Victoria. No, una cosa muy cortita, que tuvimos una intervención como equipo de investigación desde la profesión de la nutrición y desde la tecnología de los alimentos. Tuvimos un momento de encuentro donde hablamos sobre este tema con los profesionales que dictan clase en la Facultad de Tecnología de los Alimentos, en la carrera de Tecnología de los Alimentos, y con los estudiantes. Y nos pareció como muy interesante, sobre todo con los docentes, nos pareció muy interesante poder compartir esta mirada con profesionales que están formados para otros objetivos, que no tienen que ver con la salud, sino que tienen que ver con otros objetivos, que pudieran conocer esta manera de comprender cómo se clasifican los alimentos, y también esto que decía Delia hace un ratito de no ponernos el saco de que somos tecnofóbicos, digamos, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una cuestión de ir conociendo y clasificando los alimentos a partir de el grado extremo, ¿no? Porque ahí es donde nos paramos, en el grado extremo de procesamiento, que ya desvirtúa tanto el alimento original que ya no sabemos demasiado bien qué es lo que estamos comiendo. Me atrevo a poner yo una pregunta acá, porque justo estabas hablando del extremo de los muy procesados, y entiendo que la reglamentación o la regulación que ustedes están fomentando o en la que están trabajando tiene que ver con el etiquetado, que obviamente es posterior, pero existe una regulación perdón que lo voy a decir muy en criollo, pero hasta dónde uno puede procesar el producto o el alimento que después va a vender, porque entiendo que vamos con la etiqueta, pero nunca sé que no hay inocencia ahí, pero no atendimos al momento de la producción. Creo que esto también iba en concordancia con la pregunta última que estábamos leyendo, la de la asociación con productores, o con empresas alimenticias. Perdón. El Código Alimentario Argentino
y el CODES, que es un código alimentario internacional, todavía no tiene regulación sobre lo que se denomina ultraprocesado. Pero si nos escuchaste hablar desde el inicio, verás que es muy nuevito para la ciencia. Uno dice 3 décadas, no es nada en historia de la humanidad. Entonces, no, claro, tenemos un código alimentario que lo permite y que lo formula como alimento, ¿sí? No hay mucha diferencia. Entonces, yo, productor de estos ultraprocesados o industria de estos ultraprocesados, no estoy haciendo absolutamente nada porque todavía no está regulado. La ley madre que nos regula a nosotros es el Código Alimentario Argentino. En el Código Alimentario Argentino tiene algunas limitaciones de micronutrientes o de nutrientes o de conservantes, pero todavía no ha avanzado en forma paralela a la problemática de salud que es la pandemia, ¿no? Lo permite. claro. También hay que trabajar sobre los códigos alimentarios, Claro, y sobre las nuevas formulaciones, porque si ahí nosotros definimos qué es alimento y qué es comida, bueno, ya empezaríamos a dejar una serie de cuestiones al margen, ¿no? Y que la industria tendría que repensar cómo va a vender otros productos procesados. El tomate al natural es un producto procesado que sirve para conservar este alimento que es muy estacional, que es el tomate, y que nosotros podamos utilizar en otras preparaciones en un momento que no tenemos tomate fresco. No podemos ir en contra del tomate al natural. Ahora, la industria alimentaria al tomate al natural lo hizo salsa portuguesa o salsa para los tallarines, lista para usar. Entonces abrimos la lata y en esa lata ponemos un ultraprocesado a nuestra pasta. sí, el punto de inflexión está puesto en que la regulación no está regida por esta nueva forma de clasificar los alimentos, está pensada desde otro punto de vista, y como Delia lo dijo, es el marco de referencia, de ahí se desencadenan un montón de otras regulaciones alimentarias, o incluso de salud, que están relacionadas a la alimentación y a la nutrición, que entonces generan que de mover una estructura se tengan que mover un montón de otras estructuras. Imposible no es, por supuesto, tampoco es fácil, ¿no? Pero el Código Alimentario Argentino, si bien regula una parte, no regula todo, porque como todo, evolucionamos, ¿no es cierto? Entonces, desde la ciencia y desde la ciencia de la nutrición y desde otras ciencias, pero es ahí donde me parece a mí que está el nudo más grande que hay que desatar. Y a propósito de eso, perdón, Jessica, adelante. No, porque el a propósito era para conectar con otra pregunta, así que si era sobre la anterior, adelante. No, el tema de declarar y del código y el etiquetado, es como que fue cambiando también la forma en que se fueron produciendo los alimentos, los cultivos, la ganadería, la agricultura. Entonces, creo que fueron cambios muy rápidos, y bueno, y todos los otros procesos de regulación y de leyes quizás llevan más tiempo y van después de que se produce. Entonces, también pensemos en lo orgánico, por ejemplo, para que se tenga que el logo de que es orgánico, quizás es un producto que sale mucho más caro, y en realidad es que nos está diciendo que está libre de un montón de cosas que nos están haciendo daño, y el que tiene productos o ingredientes que quizás nos causan daño, no pasa nada, no tiene que declarar nada, es como que está al revés. Entonces, pero bueno, también esto ocurrió en estos últimos años, y hay muchos intereses también para que salgan o no salgan algunas cosas, y para llegar a que se regule justamente, sea una regulación justa, bueno, no es en un No es fácil. en un año. No, claro. Bueno, y ahora las preguntas, voy a juntar dos preguntas porque tienen que ver y por el tiempo también. Y es justamente del otro lado, bueno, o podríamos entenderlo así, que es cómo se compensa el hecho de que todo esté ultraprocesado.
uno trata de elaborar los alimentos lo más sano posible, o sea, la comida, ahora aprendimos esa diferencia, pero es inevitable. Y más arriba había otra pregunta que tenía que ver con cómo invitar a que las familias cocinen, bueno, esto que sería la contraposición, una posición, no quiero decir antagónica, pero bueno, una posición del otro lado, o que ayudaría a poder evitar esta costumbre a la que nos vemos como sometidos por tanta información, por tanta publicidad y demás. La comida como dimensión social se vio atravesada en el último 50 años por los modelos de producción y los modelos de trabajo. Pasamos de cuando yo era chiquitita, no voy a decir la edad en este momento, en esta reunión, pero con una familia donde la madre tenía un trabajo hacia el interior de la casa, donde los productos se compraban de otra manera, donde la sociedad consumía de otra manera, a un modelo hiperglobalizado del siglo XXI, donde la mujer a veces no tiene tiempo. En no tiene tiempo, que es repensar los tiempos, no sé si es no tiene tiempo, sino es repensar, porque el no tiene tiempo viene de la industria alimentaria, nos dice, no tenés tiempo, entonces el súper congelado, la pizza súper congelada que guardás en el freezer, la sacás y en 3 minutos le das de comer a tu familia, y sos feliz y no te arruinás las uñas y estás brillante. Lo mismo sucede con otras muchas cosas, muchos productos que nos venden los ultraprocesados. Yo creo que estas cuestiones también se trabajan desde la comunicación y desde la propaganda. Tenemos una propaganda que nos dice, sé feliz y come ultraprocesados, ultracongelados, que es casero y es igual a lo que vos comías cuando te cocinaba la abuela y la mamá. Sí, o también, Delia, el mensaje de, ¿estás preocupada porque a tu hijo le falta calcio? No, no te preocupes, nosotros lo solucionamos. Volviendo a esto de la medicalización y la nutricionalización, que está dando vueltas por todos lados, esto de hablar en forma de nutrientes. La comunicación puesta desde la publicidad y desde el mensaje que llega a mucha gente, desde el mensaje masivo, pero también quizás la comunicación puesta desde la palabra del profesional, de la salud o de la nutrición, de empezar a hablar de comidas, y no tanto de, probablemente te falta hierro, pero ¿por qué no bajas un poco los hidratos de carbono? No, dejar de hablar en esos términos y volver a hablar de la cocina, porque ya nadie habla de la cocina, ya nadie habla de cómo haces una receta, o por qué pensás que un plato de pastas va a estar mal si estás hablando enfrente de una nutricionista. Para mí también desde ahí hay que modificar los mensajes, ¿no? No, y agregar esto que decís, Luz, vos, que en esto de que se nos fueron metiendo los ultraprocesados, vemos en la práctica cómo se han ido perdiendo este paso de recetas de generaciones en generaciones, ¿no? Uh-huh. Es como que lo vemos muchísimo todos en la práctica. Esto de no cocino, pero también hay un traspaso de generación en generación. Sí. Y que la industria lo tomó y ya tenemos. Le vino bárbaro. De la abuela, la pasta. Sí, el pan del campo. Y hay esto que decía Jessy, perdón, de los niños, el postrecito, cómo se ha ido perdiendo el arroz con leche, no sé, los postrecitos caseros, no sé, la leche con maicena. Bueno, la industria fue ganando un mercado que, nada, hay que trabajar ahí, ¿no? Y también tenemos una crítica hacia el ejercicio profesional. Sí, sí. Hemos perdido nosotros desde la transmisión de conocimiento de nuestro saber científico, el arte culinario y las estrategias para trabajar ese arte. ¿Por qué no le enseñamos, o por qué no abrimos la posibilidad, no enseñamos, sino abrimos la posibilidad de dialogar sobre cómo congelamos una salsa de tomate para que, si podés hacerla una vez por semana, después puedas utilizarla a lo largo de la semana? Cómo organizar las compras. Nosotros también nos fuimos muy a lo cómodo, ¿no? Sí. A lo que la industria nos ofrecía. Bueno, tenemos que volver a esas estrategias. Y esto que decíamos también, poder
rescatar, perdón, esto que decías vos, Delia, de hacer una autocrítica, de rescatar también las prácticas que se hacen en nuestra comunidad, que era toda una zona productiva en donde se hacían muchas, esto que decías vos, bueno, mejorar las compras, las conservas, o sea, volver a trabajar sobre eso, nosotros en nuestro rol de profesionales de la nutrición, ¿no? Un desafío. Poder Sí. volver a proponer modelos de compra de alimentos, de feria, de lo local, de lo estacional. Sí, sí, volver a la conciencia. Comiendo bananas todo el año y desde ecuatorianas hasta, bueno, ¿es necesario consumir desde ese lugar o es necesario fomentar otros mercados, regular otros mercados? Claro. No, sin duda se abre un abanico de perspectivas y de interdisciplinariedad que a propósito de eso, yo, bueno, leí algunos de sus antecedentes al inicio. Ustedes tienen formaciones que se complementan, digamos, todas son nutricionistas, pero hay alguna especialización en epidemiología o en demografía que da cuenta de, bueno, un estudio un poco más de población y el conocimiento de la estadística que les permite abrir un poco más el campo, pero de todas maneras, en algún momento van a tener que incorporar otras disciplinas en los mismos equipos de trabajo, ¿no? Ese es el desafío que desde mi posición de la universidad me va a gustar promover y verlas cómo lo trabajan. Pero tengo un par de preguntas más que no quisiera dejar de leerles. Si ustedes tienen unos minutos más, me gustaría poder hacérselas llegar. Lucas nos pregunta si es posible llevar esta comunicación a los chicos. Hoy nos encontramos en una situación de pandemia, pero cuando regresemos a la presencialidad, llevarlo a las escuelas. Hace muy poquito leímos un estudio de alimentos divertidos que hablaba cómo la industria usa a los chicos en estos alimentos. Bueno, ahí qué está la lindo. culpable. Y nosotros con Sole, son estudiantes nuestros, no los vemos, pero gracias por estar ahí del otro lado. Sí, a mí me parece que es fundamental la divulgación, ¿no? Que no quede entre nosotras 5 que charlamos o en estos espacios donde son estudiantes universitarios. Me parece que esto tiene que salir, que tiene que difundirse. Identificar un alimento ultraprocesado es muy sencillo. Leyendo nada más que el listado de ingredientes y viendo cuántos son y si esas cosas están en la cocina o no, uno se da cuenta si es un ultraprocesado o no, no es tan difícil. Entonces, bueno, son cosas que las tenemos que contar, que las tenemos que decir en la clase. Yo sé que los estudiantes, a nosotros nos han hecho muchas devoluciones con Soledad, de contarnos que las cosas que hablaban en clase las hablaban con su mamá, con su abuela, con sus hermanos. Abrir el conocimiento y empezar a contarlo, esa es la red que se arma de lo que uno va aprendiendo. Esto de los alimentos divertidos que trae Lucas, es justamente un estudio a partir del cual los alimentos se construyen, ya no solo desde la composición, sino desde cómo se empaquetan, específicamente para los niños, porque ya se sabe que los niños deciden una gran parte de la compra de alimentos de la familia. Entonces, el empaque, desde cómo se puede manipular, agarrar, trasladar, el color, que tenga juegos en ese empaque, hacen que los niños se vayan directamente a ese alimento, y lo más grave no es el momento actual, porque ese alimento es ultraprocesado y tiene mucho azúcar, mucha sal, sino que la gravedad pasa por el vínculo que se genera entre ese niño o esa niña con la alimentación. Es un vínculo que surge a partir de la diversión, que no tiene nada que ver con lo que la alimentación en realidad debería, cómo debería construirse desde la niñez, el momento de alimentarse. Entonces, son cuestiones que no solo hay que mirarlas en el presente, a través de lo que se consume, sino a largo plazo. El trabajo en las escuelas me parece una excelente idea, que la vamos a anotar por ahí, y a partir de este trabajo en particular, ¿no? Que tiene que ver con un trabajo de investigación que les hemos llevado nosotros en la cátedra, que se hizo en Canadá, y que ese trabajo tenía que ver con la búsqueda en los supermercados de estos alimentos divertidos. Y en esta propuesta y en estas iniciativas,
justo hay una pregunta que me parece que viene a colación de lo que veníamos hablando, que es cómo trabajan, o si trabajan en equipos interdisciplinarios con psicólogos para abordar los cambios de hábito de la comida. Entendiendo esto, que comentaron que nutriente no es lo mismo que comida, es la aclaración de María. Mirá, a nivel académico tenemos como propuesta nosotros para cada año ejes transversales, donde ahora se está cursando, por ejemplo, en la carrera de nutrición, nutrición normal y psicología de la nutrición, y en el cuatrimestre anterior se trabajó con socioantropología. Vamos trabajando sobre todo la bibliografía que vamos incorporando a la currícula de cada cátedra, la vamos trabajando transversalmente. Entonces, un tema que se trabaja en nutrición normal se vuelve a trabajar en psicología y se vuelve a trabajar en socioantropología, como para que este rulo vaya siendo entendido, este tema vaya siendo entendido desde varias aristas, como es la alimentación. Porque la alimentación es eso, es un acto social, psicológico, biológico, cultural. Entonces, no podemos decir comida y lo estudiamos en nutrición normal, no. Tenemos que decir comida y lo estudiamos en socioantropología, en bioquímica, en anatomía, en fisiología, en psicología, en la salud ambiental. Tenemos también una materia importantísima que es la salud ambiental y la alimentación, que también tiene que involucrarse. Y eso, esta forma de enseñarlo, discúlpame, ahora te doy la palabra, Anabela, pero esa forma de enseñarlo es la forma en que después el estudiante va a ir pudiendo ejercer la extensión, la investigación y su ejercicio profesional. No son cátedras cerradas, sino es un... Y en relación al equipo de investigación, decilo vos. No, que así rápidamente contar que trabajamos con un montón de disciplinas, desde psicología, en trabajo en Fernández Oro trabajamos con el equipo de salud, donde había médico, corregime Sole, psicóloga, trabajador social, agentes sanitarios y bueno, los referentes municipales. Actualmente en el espacio que estamos del PIN de UNCO, ahí hay historiadores, politólogos, bueno, hemos trabajado con gente de informática, digamos, son múltiples las disciplinas con las que sí o sí tenemos que trabajar, porque si no, no se puede, o sea, no hay manera de avanzar en este tipo de trabajo si no se trabaja en interdisciplina. No podemos hacer esta producción de documentos, de escribir un capítulo de un libro, si no estamos con las transdisciplinas, con todas las disciplinas. Esto no es un conocimiento netamente de nutricionistas. Nada más que, bueno, somos nutricionistas y fue nuestro problema de comunicarnos y de formar este grupo, fue yo lo podría llamar, no sé si ustedes están de acuerdo, como una inconformidad con nuestro ejercicio profesional y preguntas que no tenían respuesta con el conocimiento científico que habíamos aprendido. Por eso decidimos investigar. Yo le sumaría un hacer ruido interno, estábamos como todas medias revueltas con algunas cuestiones, esto que nos hacían ruido, que si bien en la práctica uno trabaja con una multidisciplina, bueno, el trabajar juntas, como no, a mí, y creo que a todas nos enriqueció mucho la práctica, ¿sí? Hay como un antes y un después desde nuestro trabajo como equipo. Interesantísimo. Bueno, nos van a disculpar, sí, porque tenemos que irnos a dar clase nosotros. Yo me imagino además eso, pero si hubiera quedado alguna pregunta sin contestar, por supuesto, quédense tranquilos que nosotros se las vamos a hacer llegar a todas nuestras expositoras. Yo las felicito, realmente es muy interesante ver cómo la propuesta de la carrera se está construyendo desde el inicio en los 3 pilares de la educación superior. Ustedes tienen consideración por las 3 funciones y las iniciativas que proyectan o que ya están haciendo en cada una de ellas, da cuenta de una propuesta distintiva, con un valor distinto, y en ese sentido no puedo más que felicitarlas por lo consolidado del equipo.
Además, les quiero agradecer el rato y la presentación que nos dieron, y agradecerles, por supuesto, a todos los espectadores que estuvieron ahí súper atentos. Pero bueno, ahora sí las liberamos, les agradecemos, y a todos seguimos invitando a las otras actividades de la Semana de la Investigación. Pueden ver en la página web de UFLO, y ahí piden los links y ya se inscriben. Gracias, Delia, gracias a todas. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.